El último intervalo. Esa película es muy buena, se la recomiendo, ¿sí? Y les aclara el problema de los deudores subprime. La gran apuesta, se la recomiendo. Así conocen qué significa ser un deudor subprime, ¿sí? Un término que lo utilizan mucho y la gente a veces dice, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa ser deudor subprime? En la película, esa película, La Gran Apuesta, les dicen quiénes son los deudores subprime, ¿sí? Que eso fue la causa de la crisis del 2008 y en las cuales a nosotros nos pegó en las pensiones. Los deudores subprime de Estados Unidos nos quitaron parte de las pensiones ahorradas que teníamos en los fondos de pensiones. Hermoso, divino, hecho por los bancos de Estados Unidos. Listo. Muy bien, ahora sí, vamos para el último intervalo. Vamos a ver el intervalo. Vamos a ver el intervalo para diferencia de medias. También es un intervalo de diferencia de medias de dos medias. Pero acá lo importante es esto, de poblaciones dependientes. Poblaciones dependientes. Bien, en Excel lo llaman datos emparejados. Vamos a ver entonces este último intervalo que vamos a tener, digamos, unos sujetos 1, 2, 3, 4 y n. Y de cada sujeto vamos a tener, digamos, una observación antes y vamos a tener una observación después. O sea que esto sirve mucho para tratamientos el antes y después. Cada sujeto tiene que tener un antes y un después. Un antes y un después. O sea que tenemos que tener las mismas observaciones tanto en las X como en las Y. Y los resultados van a depender de cada sujeto. Este antes y este después depende es del sujeto. Este sujeto tiene un comportamiento totalmente diferente al segundo, como vamos a ver. Vamos a ver que el primer paso en este intervalo, el primer paso es encontrar las n diferencias. Vamos a encontrar las diferencias y sub i menos x sub i. Vamos a mirar el ejemplo y se van a dar cuenta que en ese ejemplo, obviamente, las observaciones dependen del sujeto. Ojo, el sujeto no tiene que ser personas. Vamos a ver que en este caso, ¿quiénes son los sujetos de este ejercicio? Listo. Les voy a compartir el ejercicio que vamos a desarrollar y que en este caso lo vamos a hacer con la ayuda de Excel. Muy bien. Estos datos son los famosos casos activos que vuelvo y repito. Si alguien leyó el correo sabe que nos están metiendo como goles
con esos datos, ¿sí? Nos están metiendo gol, nos están llevando un subregistro de esos casos activos. Aquí tenemos los casos activos en los diferentes municipios de Antioquia. Estos datos fueron tomados de la Secretaría de Salud de Antioquia, para que ustedes sepan. En su gran mayoría fueron tomados de ahí. Bien, estos eran los casos que teníamos en agosto, los casos que teníamos para septiembre 7 y los casos de septiembre 21. Mire que cada caso, los casos activos dependen del municipio. Usted no puede esperar que los casos activos de Medellín sean iguales a los que maneja un Segovia, ni de fundas. Entonces, vamos a ver qué nos piden. Luego, cada caso, los casos activos dependen acá de cada municipio. Acá los sujetos son los municipios. Veamos qué es lo que nos piden. Obviamente aquí se hace la aclaración. Los casos activos dependen del municipio estudiado. Entonces, ahí nos están diciendo que son dependientes. Esos resultados son dependientes. Veamos lo que nos pide acá. Dice, encuentre si hay una diferencia significativa entre los promedios de los casos activos entre septiembre 7 y agosto 21. Trabaje el intervalo de confianza con una confiabilidad del 95%. Entonces, ya sabemos que son poblaciones dependientes, que los casos activos dependen de cada municipio. Ya dijimos que vamos a comparar septiembre 7 contra septiembre 21. Si no estoy mal, esa es la primera comparación. Sí. Septiembre 7, agosto 21. Entonces, perdón, vamos a hacer estos dos. Borro acá. Son estos dos. Agosto 21 y septiembre 7. Bien, agosto 21, por ser el más viejo, vamos a llamarlo las observaciones X. A este lo vamos a llamar las observaciones X. Y este lo vamos a llamar, obviamente, por ser más nuevo, las observaciones Y. ¿Qué nos dice? Vamos a calcular esa primera diferencia entre las observaciones Y sub I y X sub I. O sea que en este caso vamos a hacer la siguiente diferencia. A este 3.358 le vamos a restar 3.513. Eso quiere decir que entre esas dos fechas disminuyeron 155 casos activos. Ahora copiemos. Y ahí tenemos las diferencias. En Bello también disminuyeron los casos activos. En Itagüí, en vez de disminuir, aumentaron. En Envigado disminuyó. En Río Negro aumentaron. En Caldas, pues, la diferencia fue mínima. En Copacabana fueron 49 los que disminuyeron. Ya hemos hecho el primer paso. Veamos cuál es el segundo paso. Veamos entonces qué nos dice el procedimiento. Entonces volvemos. Estamos viendo el intervalo para la diferencia de dos medias de poblaciones dependientes, conocidos como datos emparejados.
donde en este caso nuestros sujetos son los municipios. Y donde el antes, este es agosto 21. Y este es septiembre 7. Ya calculamos las n diferencias. Paso 2. Encontramos la media de esas diferencias y encontramos la desviación de esas diferencias. Paso 2. Encontramos la media y encontramos la desviación. ¿Listo? Como los tenemos en Excel, vamos a aprovechar esa información. Vamos a decirle a Excel que nos calcule la media. Nos calcule la media. Entonces vamos aquí a calcular la media. La media de las diferencias. Simplemente le decimos a Excel, calcúleme el promedio de estas diferencias. Bien, digámosle que con 2 decimales. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la media nos dio menos 5.46. Eso quiere decir que está disminuyendo en promedio 5 casos activos por municipio. ¿Sí? Ahora necesitamos es la desviación muestral de esas diferencias. Entonces, le vamos a decir, calcúleme debes punto M de esas diferencias. Trabajemos también con 2 decimales. Con 2 decimales. Listo. Ah, y nos falta otro dato. ¿Cuánto vale N acá? ¿Cuántos municipios estamos tratando acá? Entonces la desviación nos dio 78.38. Veamos cuántas observaciones, cuántos municipios tenemos acá. Vamos a decirle al computador, cuénteme cuántos municipios se estudiaron. 26. Y el 26 nos está acompañando. Hagamos el chance con el 26. Muy bien. 26 municipios. Listo. Ya tenemos el dato. Lo más importante. Ya tenemos, y digamos N también. Entonces, nuestra diferencia media nos dio menos 5.46 casos. Nuestra desviación, bastante grande, 78.38 casos. Y estas, obviamente, ahí influyen mucho los valores de Medellín y de los municipios grandes, y hay unos municipios muy chiquitos, por eso es que la desviación nos dio bastante grande. Y tenemos en total 26 municipios. Bien, paso 3. Vamos a calcular el paso 3. El paso 3 es el valor de la tabla. Veamos el paso 3. ¿Qué nos dice? Calcule el valor de T
alfa medios n menos 1 grado de libertad. Bien, recuerden con qué confiabilidad estamos haciendo el ejercicio. ¿Se acuerdan? ¿Con qué confiabilidad nos dijeron que hiciéramos el primero? 94, profe. No, 95. Ah, ya. Casi le pegamos a la pera. Casi le pegamos a la pera. Entonces tenemos una confiabilidad del 95. %. ¿Sí? %. Entonces tenemos que 1 menos alfa, .95. Entonces acá el alfa es 0.05 y el alfa medios nos da 0.025. Listo. Entonces necesitamos buscar el valor de la T de 0.025. Recuerde que tenemos 26 observaciones, o sea que esto sería 26 menos 1, 25. Entonces tenemos T de 0.025, 25. Vamos a buscarla en la T de 25 grados. Vamos. Y, chicos, se me olvidó cargar ese archivo. Pero ya, no, sí, por ahí está. Listo, sí, por ahí está, tranquilos. Que yo creí que no lo tenía cargado y sí, sí, aquí está. Listo. Muy bien. Pero no es la binomial, necesitamos la T. Y la T está acá. Necesitamos 25. El valor de 0.025. Acá está. El subrayado en amarillo. 2.060. Listo. Muy bien. Sigamos. Ya tenemos ese paso. El paso 3. La respuesta nos dio que es 2.060. Ahora vamos para el paso 4. ¿Cuál es el límite inferior para esa diferencia de medias? En este caso nos dice así, es de media menos el valor de la tabla que multiplica a la desviación sobre la raíz de n. Entonces, en nuestro ejercicio sería menos 5.46 menos el valor de la tabla 2.060 por la desviación, dijimos que es 78.38 sobre la raíz que es de 26. Nos da menos 5.46 y veamos qué valor el que le vamos a restar. 2.060 por 78.38 dividido raíz de 26. Eso nos da 31.66.
31.66. ¿Qué tenemos ahí? Menos 5.46. Le restamos 31.66 y nos da menos 37.12. El límite superior de esa diferencia nos dice que a D media le sumamos, como siempre, el valor de la tabla multiplicado por S sub D, la desviación de la diferencia, sobre la raíz de n. Como todos, la mayoría de los intervalos, en una sumamos, perdón, en esta restamos y en esta sumamos. O sea que acá simplemente se nos simplifica. Menos 5.46 más 31.66 nos da menos 5.46 más 31.66 nos da positivo 26.2. Apuntemos esos valores. Menos 37.12 y 26.2. Estos serían casos, pues. Que eso es lo que estamos manejando. Casos. Listo. Paso 3 y paso 4. Paso 3, encontrar el valor de la tabla. Paso 4, encontrar los límites. Y como siempre, ¿qué nos interesa en los límites? Hacer la prueba. Veamos la prueba cómo se plantea. Entonces vamos a plantear la hipótesis nula. Quiere decir que D es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la media, digamos, de los valores antes, la media de los valores antes es igual a la media de los valores después. Entonces, la media de antes es igual a la media de después. En nuestro caso, estaríamos diciendo lo siguiente. Los casos promedios activos. Entonces, en este caso, el caso, no digamos los casos promedios, el caso promedio, porque estamos hablando de una sola media. Me perdonan acá. Pero son varios, entonces sí podemos hablar de los plurales. Perdonen que ahí estoy ya cansado, como que. Los casos promedios activos. Recuerden que el antes era de agosto 21. De agosto 21. De los municipios estudiados. De los municipios estudiados. Los casos promedios activos del agosto, los casos promedios. Es promedio, simplemente los casos promedio. Activos de agosto 21 de los municipios estudiados es igual a los casos promedios activos
de septiembre dijimos que 7, ¿no? Estamos haciendo esa comparación en esas dos fechas. El corte lo hicimos en agosto 21 y septiembre 7. Es igual. Versus. Como siempre en este capítulo, vamos a decir que son diferentes. O sea, que estamos diciendo, en otras palabras, que la media antes es diferente de la media después. Entonces aquí estaríamos diciendo los casos promedios activos agosto 21 es diferente de los casos promedios, lo voy a resumir con esta rayita para decir que son promedios de septiembre 7. Muy bien, esas son las hipótesis. La media de antes es igual a la media de después versus la media de antes es diferente a la media de después. En otras palabras, si decimos que la media de antes es igual a la media de después, en este caso, es que aquí no hay una mejora significativa. Eso es lo que también vamos a probar. Entre esas dos fechas no hay una mejora significativa. ¿Sí? Muy bien, eso es muy importante. Vamos entonces a las zonas de aceptación. Como siempre, nuestras zonas de aceptación la vamos a hacer gracias al intervalo. Recordemos cuánto nos dio el límite inferior en este ejercicio. Este límite inferior, menos 37.12. Y el límite superior nos dio 26.2. Recuerden que acá se acepta H sub 0. Y en estos rincones se acepta H sub 1. Se acepta H sub 1. Bien, les recuerdo que en la hipótesis nula estamos diciendo que esa diferencia es igual a 0. ¿Por qué les recuerdo? Porque es muy sencillo. El valor que tenemos que ubicar acá es el valor de 0. ¿Dónde cae ese 0? Y obviamente nos damos cuenta que el 0 cae acá. En la región donde se está aceptando ¿qué? H sub 0. Entonces, en este caso, la conclusión es que aceptamos
H sub 0. Aceptamos H sub 0. Y entonces estamos diciendo que los casos promedios activos de agosto 21 es igual a los casos activos promedio de septiembre 7. O sea que en otras palabras, durante esos, digamos, son 10 días, 18 días, no hubo una mejora entre los casos positivos. Entonces, es otra conclusión. La otra conclusión es que durante este tiempo, durante estas dos fechas, no se presentó una mejora significativa. Una mejora significativa en el número de casos positivos, de casos activos, perdón. Entonces miren que una cosa es lo visual. Visualmente alguien podría haber dicho, pero ¿cómo así? El promedio no nos dio una disminución de 5.46 casos. ¿Sí? No hay una disminución de 5.46 casos. Sí, eso es verdad. En promedio disminuyeron 5.46 casos. Pero esa cuando yo encontré la desviación, dije, esa desviación es muy alta. Pero esa desviación de 78.38 casos es muy alta. Eso quiere decir que hay gran variabilidad en los datos observados. Esta gran variabilidad fue la que no permitió llegar a decir, esta disminución es significativa. Entonces aquí es muy importante eso. Esta gran variabilidad de los casos fue la que no permitió que este número todavía muy... esa desviación todavía está muy cercano a 0. No permitió que llegáramos a la conclusión de que hay una diferencia significativa en el número de casos activos. Muy bien. Vamos a mirar qué ejercicio es el que vamos a hacer después del receso. Obviamente, después del receso, vamos a ver si en ese mes, o sea, ya no vamos a analizar los 18 días, sino que vamos a analizar entre agosto 21, y lo vamos a poner en otro color, vamos a mirar si entre agosto 21 y septiembre 21, si hubo una disminución de casos activos, que es lo que nos están vendiendo últimamente. Una disminución de casos activos, pero temo que nos están manipulando los datos, porque es que obviamente si en 4 días, como lo escribimos, si en 4 días en el departamento hay 4.800 casos nuevos, ¿cómo me van a salir de que los casos activos, eso hablando 4 días nomás, están en 2.500 los casos del departamento? O sea, la gente se está recuperando del coronavirus en cuestión de un día para otro.
No, si sabemos que siempre dicen que esto se demora para recuperación. Siempre nos han hablado de que 15 días, 15 días, 15 días. Entonces no puede ser que los casos activos que tengamos no correspondan ni siquiera a 4 días. Bajita la mano, 7 días. Y eso tampoco. Entonces nos están manipulando esa información. Ojo, las estadísticas, a veces la gente tiene la fama de que las estadísticas son mentirosas. No, el mentiroso es el que la manipula. Y aquí se la están manipulando. Muy bien, entonces, después del receso, vamos a comparar. El antes va a ser agosto 21, el después va a ser el septiembre 21. Y vamos a hacer ese ejercicio. Yo no he parado la grabación. Listo. Vamos a detener la grabación.